Perfecto. Muy bien. Entonces, de la parte de historia de México es más, la tienes más sencilla porque son pocas preguntas, son 10 preguntas, no son preguntas en este caso nada difíciles, más bien son como muy generales. Entonces, y la historia de México pues no se va hasta atrás, sino toca unos puntos muy relevantes. Comienza las preguntas a partir de la independencia, a partir de la independencia de México, o sea, no parte de estos asuntos de la colonia o las culturas mexicas y todo ese asunto. Entonces, parte de la independencia. Entonces, la independencia, pues es un proceso, como habíamos visto en historia universal, que es un proceso que se da básicamente en el siglo XIX. ¿Por qué todas las independencias de América se dan en el siglo XIX? Pues porque había habido dos procesos, el proceso en Francia y el proceso en Estados Unidos, que eran los procesos más recientes en el siglo anterior. Entonces, aquí en América, al principio del siglo XX, pues van a empezar a llegar todas las noticias de lo que pasa en Europa y empezar a hacerse las cosas que se hacen en Europa. Entonces, esta es una de las clásicas preguntas de examen. Primero, ¿cuáles son los antecedentes externos? Es decir, ¿cuáles son las causas externas? Las causas externas, en este caso, aquí son tres básicamente. Es el movimiento ilustrado, que es el que nutre, ¿no? Lo habíamos visto también en la sesión de historia, nutre básicamente a los ideólogos y nutre de ideas, de pensamiento, de justificaciones de cómo hacer los movimientos de independencia. Luego hay dos movimientos, en este caso, que se dan, dos independencias, más bien dos procesos revolucionarios. Uno es la independencia de los Estados Unidos y el otro es la Revolución Francesa. Entonces, esta es la primera, la independencia de Estados Unidos, es el primer gran momento, es el primer gran momento donde se llevan a cabo las ideas ilustradas, y la Revolución Francesa es el siguiente momento, pero es el que los extiende más, ¿no? Los extiende a tal grado, en este caso, que van a prevalecer hasta este momento. Y algo que pasaba en España es que, bueno, había una decadencia de la aristocracia, es decir, la aristocracia venía para menos y se estaba, de alguna manera, ya había mucho disgusto con la gente. Esta cuestión, a esto también la podemos poner como una causa externa. ¿Por qué? Porque una consecuencia de la Revolución Francesa es que en 1808, en este caso, Napoleón, ¿no? Invade España. Entonces, al invadir España, Napoleón saca al rey, saca a Fernando VII y pone a su hermano Pepe Botella. Entonces, eso hace que dentro de América se empiecen a cuestionar a qué rey van a seguir. Si van a seguir a Fernando VII o van a seguir al rey que impuso, en este caso, Napoleón. Entonces empiezan a cuestionar el problema de legitimidad, quién es el gobernante. Y entonces, obviamente, como un antecedente interno, tenemos esto de que la aristocracia, pero sobre todo la aristocracia criolla, se empieza a movilizar. ¿Y quiénes son los criollos? Bueno, los criollos son esto, ¿no? Primero estábamos divididos así. Primero estaban los peninsulares, que eran los españoles que estaban aquí en México. Esos eran los gobernantes, ¿no? Eran los que gobernaban, los virreyes, sacerdotes y todo ello. Luego estaban los criollos, los criollos eran hijos de españoles, ¿no? Eran los hijos de españoles nacidos aquí, nacidos en México, ¿no? Los que habían nacido aquí. Luego estaban los mestizos, los mestizos eran hijos de español e indígena, ¿no? Y luego estaban las castas, luego estaban en este caso los grupos indígenas y luego estaban los esclavos negros, digamos que sí estaba estratificada la sociedad. Entonces los criollos aquí comienzan a darse cuenta que es el momento de gobernar, porque los peninsulares no los dejaban gobernar y porque decían que no tenían legitimidad,
pero ellos prácticamente se sentían, habían nacido aquí, sentían que tenían el poder. Y entonces, obviamente, los criollos, un poco como lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Comienzan a pensar que ellos deben de tener el control tanto del gobierno como de la economía. Y entonces van a comenzar a hacer su movimiento de independencia. Pero ojo, esto es bien importante. La independencia como tal va a venir como un proceso de consecuencia después de 10 años. O sea, la independencia que hoy en este año celebramos los 200 años de consolidación, ¿no? Fue un proceso que se fue dando, se fue gestando de manera lenta, poco a poco, no fue un proceso así de que se diera de un día al otro, no, sino es un proceso que se va gestando poco a poco, ¿no? Y por ejemplo, todos estos como Hidalgo, Morelos, Allende, todos ellos eran criollos, todos ellos. Y en realidad lo que querían al principio quería tomar el poder, pero tomar el poder y obligar a Fernando VII que les diera de valor, ¿no? No era de Hidalgo ni de Morel, nadie de ellos estaba pensando en un primer momento en independizarse de España. Te digo, el proceso de ya ser una nación independiente surge mucho después, ¿no? Casi 10 años después. Entonces, pero esas se consideran como los antecedentes, entonces, internos y externos. Entonces, obviamente, sí, todos esos héroes, ¿no? Que tenemos, Hidalgo, Allende, Josefa, todos ellos son héroes, pero todos ellos son finalmente criollos. Y algo muy importante, el momento de independencia va a tener a caudillos y héroes. Por ejemplo, Hidalgo, pues es un caudillo carismático, ¿no? Carismático. Allende es el militar, ¿no? Josefa, digamos, es la convocante, la que convoca a su alrededor. Pero José María Moros y Pavón es el intelectual, digamos que es el más listo de todos ellos. Es el que hace una constitución y todo ese asunto. Pero digamos, cada uno tiene sus características. Y cómo están compuestos. Y ojo, porque esa es una pregunta también de examen. Muchos de los que estaban compuestos, muchos de los intelectuales, algunos incluso eran españoles, pero hubo un grupo muy importante que estuvo consolidando la independencia junto con Morelos. Entonces, y ojo, apúntalo porque esta es pregunta de examen. Este grupo que está aquí, ajá, el de Aldama, Abasolo, actuó junto con Hidalgo, ¿no? Actuó junto con Hidalgo. Pero Mariano Jiménez, los hermanos Hermenegildo Galeana y López Rayón, estos actuaron con Morelos. Ajá. Javier Mina, él es español. Y realmente Javier Mina, él es el que trae la idea de la independencia. Realmente es el que dice, ojo, él siendo español, es el que dice, hay que independizarnos, ¿no? Él es básicamente. Guadalupe Victoria, este es el primer presidente. Ajá, el primer presidente de México. Nicolás Bravo, en este caso, va a ser, también en este caso, va a ser presidente, va a ser el tercer presidente, ¿no? El tercer presidente. Y Mariano Matamoros va a encabezar lo que se va a llamar el ejército trigarante, ¿no? Va a ser uno de los militares del ejército trigarante. Entonces, ojo, porque en tu examen te preguntan mucho sobre los que casi nunca vemos, ¿no? Los hermanos Galeana, Rayón y Jiménez, que son parte del grupo de Morelos, los que siguieron ahí. Perfecto. Y también una pregunta clásica de examen es, ¿quién es el español que llega a traer, en este caso, la idea de la independencia? Entonces es Francisco Javier Mina, ¿no? Muy bien, entonces el proceso de independencia, ojo, tiene básicamente varias etapas y tiene digamos, un representante en cada uno. Entonces, la primera gran etapa, a ver, aquí ya me fui muy lejos, se brincó. La primera gran etapa es la iniciación, que es en este caso con Hidalgo,
Y esta pregunta, cuando viene en forma de relación, relacione el personaje con la etapa, Hidalgo. Luego, esta etapa de la organización, esta es la etapa de Morelos. Entonces, Hidalgo va del grito de independencia hasta que lo matan. Luego toma Morelos la batuta, ¿no? Y Morelos hace unas constituciones, la constitución de Apatzingán, ¿no? Y proclama toda una serie de elementos para poder organizar, ¿no? El movimiento de independencia, pero también lo matan y también se lo llevan. Y escribe un texto muy interesante que se llama Los sentimientos de la nación, ¿no? Los sentimientos de la nación. Pero bueno, lo toman y lo matan. Luego llega la etapa de la consumación. La etapa de la consumación se va a dar 11 años, ¿no? 11 años después del inicio. Entonces se va a dar hasta el 21, ¿no? Entonces, de hecho, es cuando llega Mina, y él pone a los dos bandos que estaban peleando. El bando, en este caso, que era el oficial, el de los militares, el oficialista contra el de los insurgentes. El oficialista lo tenía Iturbide, Iturbide, y el insurgente lo tenía Vicente Guerrero. Entonces, obviamente, Mina se los pone de acuerdo y estos forman algo que se llama el ejército trigarante, ¿no? El ejército de las tres garantías. Entonces forman un ejército, ellos, ¿no? Ya con el ejército del rey y con el ejército insurgente se unen y forman el ejército de las tres garantías. ¿Cuáles son? Son que tener la religión católica, en este caso, ¿no? La independencia y la unidad. Y obviamente va a venir que ya una vez que se consuma la independencia se consuma el 27 de septiembre de 1821, por eso este año se están haciendo muchos festejos, va a venir el proceso de decadencia. Este proceso va a llegar hasta el 55, ¿no? ¿Por qué hasta el 55? Porque es cuando viene otro proceso que se llama la reforma, ¿no? La reforma de Benito Juárez, ¿no? Pero entonces, todo este proceso, pues si te fijas, se lleva bastantes años. Entonces, obviamente, como veíamos ahorita, la consumación es el momento más importante. El momento más taquillero es la iniciación con Hidalgo, pero el momento más, digamos, más padre es la consumación, donde Guerrero y Iturbide forman el ejército trigarante, ¿no? Comienzan a pelear ya juntos y finalmente el plan que sacan juntos para que México se vuelva ya un país independiente, ahora sí, ya independiente, es básicamente el plan de Iguala. Este también es muy importante que lo tengas en consideración, ¿no? El plan de Iguala, así como el plan fundacional de México. Entonces, con ese, México se logra independizar, ¿no? Entonces queda la religión y la unión entre españoles y americanos como una condición. ¿No? Perfecto. Entonces, esto es así, esta es la gráfica que representa, ¿no? El famoso abrazo de Acatepan, es decir, donde firman aquí, este es Guerrero, ¿no? Este es Guerrero y estos son los insurgentes y estos es Iturbide, en este caso, ¿no? Y este es el ejército del rey, o el ejército, en este caso, real, ¿no? Entonces ahí firman y se unen los dos ejércitos que estaban encontrados, se unifican. Y esta es la entrada. No sé si alguna vez has ido a la Torre Latino. Si te has llegado a subir a la Torre Latino o entrado por ahí, por Madero, al Zócalo. No más la conozco, pero no he entrado. Pues precisamente esto de aquí, que está aquí, este edificio que está acá, es donde está la Torre Latino ahora, ¿no? Es donde está la Torre Latino. Esto es lo que es Madero, esta calle. Esto es Madero y había este arco, que era el arco que celebraba la entrada del ejército trigarante y de Iturbide, que es este que va aquí, entrando. Y todo esto es lo que son los edificios que están ahí frente a la Alameda, ¿no? Aquí está un Sanborns, aquí está un Sears, en fin, ¿no? Y esta es la Alameda. Y este edificio sería el que está junto al Sanborns de los Azulejos, a un ladito, ¿no? Ahí a un lado. Entonces, esto prácticamente viene, ¿por qué?
porque cuando llega se independiza México, lo primero que va a hacer uno de los héroes es Iturbide, es que desconoce, ¿no? El plan. O sea, desconoce a sus compañeros y él asume el poder. Y entonces Iturbide se asume como emperador. Y entonces deja a Guerrero, ¿no? Lo hace a un lado, a Rayón y todos ellos los hace a un lado, y él se asume como el emperador. Entonces va a ser un imperio muy, muy pobre, muy, muy pequeño, porque si bien inicia el año de la misma independencia, en este caso, él va a crear toda una serie de ordenamientos como si fuera rey, ¿no? Entonces crea una orden de caballeros, por ejemplo, desconoce la constitución de Apatzingán de Morelos, ¿no? En la cual se basaba, o México quería empezar su propia constitución, ¿no? Obviamente el emperador pues se nombra a sí mismo emperador, ¿no? Ni siquiera rey, sino emperador, ¿no? Enfrenta una crisis financiera, es decir, no hay ningún peso, ¿por qué? Pues porque todo se ha gastado en la guerra y obviamente él, al constituirse emperador, pues no necesita al Congreso, es decir, no necesita ni a los diputados, ¿no? Disuelve el Congreso y finalmente empieza a pedir dinero prestado. Obviamente este imperio va a durar muy poco, ¿no? Él incluso hace su propia, quiso hacer un tipo de extender su imperio. ¿Y por qué va a durar tan poco? Porque finalmente en el 24, ¿no? Fíjate, aquí va a venir un nombre importante. Antonio López de Santana, lanza del plan, en este caso, plan de Casamata. Ajá. Y con el plan de Casamata, en este caso, tiran a Iturbide. Uh-huh. Tiran a Iturbide y entonces, o sea, sus propios amigos que él mismo traicionó, se unen, lo sacan de 1821 a 1824, ¿no? Gobierna lo que se llama un triunvirato. Un triunvirato es que tres personas están gobernando, pero están gobernando porque hay un plan para hacer la primera constitución, en este caso de México, ¿no? Es lo primero que se ponen a hacer. Entonces, una vez que ya tienen la constitución armada, hecha y todo, entonces proclaman al primer en elecciones y surge el primer presidente de México, que es Guadalupe Victoria, ¿no? Que es este que está aquí. Entonces, ojo, estas también a veces vienen, ¿no? Entonces, en 1824 surge la primera constitución mexicana que hace que México sea una república, ojo, una república federal, que esto es muy importante, federal y democrática, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería la parte de Guerrero, de Guadalupe Victoria, que no se llamaba así y corre un poco la idea de que se puso así en honor a la Virgen de Guadalupe y a las victorias que había llevado la independencia de México, ¿no? Entonces, obviamente, la cuestión de hacer un país independiente, pues tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un país, en este caso, ya de manera independiente, pues te vas a dar cuenta que no todo es unidad. Es decir, la famosa unidad, así nacional y todo, eso no existe. Y lo vemos ahorita, por ejemplo, con el cambio de gobierno, ¿no? Está AMLO, pero AMLO dice, es que el país está entre fifís y chairos y cosas así. Entonces, igual exactamente sucedía lo mismo en esa época. Eso no ha cambiado. Entonces, en esta época, entre 1824 y 1855, este se considera como un periodo de turbulencia económica y política. Es decir, la economía está en crisis todo el tiempo y la política también porque van y vienen los políticos, es decir, hay golpes de Estado, sube uno, lo tiran, llega otro, lo tiran, está 2 años un presidente y lo sacan quien lo puso, en fin, o sea, está totalmente inestable. Y por lo tanto, pues ningún negocio puede funcionar así, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque obviamente, pues no hay estabilidad.
Entonces, mientras no hay estabilidad, pues obviamente la gente que invierte o que quiere hacer negocios, pues no lo hace, ¿no? O nada funciona. Entonces, obviamente esos años fueron inestables. Y en esos años, los grupos que se enfrentaban eran, primero, el primer grupo que se enfrentó eran los republicanos, perdón, no los republicanos, se llamaban los federalistas, ajá, déjame por aquí, ajá, federalistas, aquí borro, contra centralistas, ahora sí, ajá, federalistas contra centralistas. Ajá, y después estos cambiaron un nombre y se llamaron, en este caso, los yorquinos, ajá, y los escoceses, y luego se llamaron los liberales, ajá, contra los conservadores. Es decir, siempre ha habido dos bandos, ¿no? Federalistas y centralistas, yorquinos y escoceses, o liberales y conservadores. Entonces los federalistas y centralistas, ellos pensaban que México, al ser una república, son los dos proyectos, al ser una república federal, aquí estaba el presidente, pero cada estado tenía su propio gobernador, ¿no? Y cada estado tenía su propia constitución y su propio congreso, como es a la fecha. Eso es la idea federalista. Los centralistas querían que no existiera, en este caso, diferentes constituciones, o sea, que no hubiera constituciones en los estados, que no hubiera gobernadores y que todo se manejara directamente desde el centro, es decir, que solamente hubiera un poder central, ¿no? Que dominara todo. Luego, cuando hablamos de yorquinos y escoceses, ellos prácticamente son partidarios de esta misma idea, ¿no? Los yorquinos son federalistas y los escoceses son centralistas. Y cuando hablamos de liberales y conservadores, hablamos exactamente lo mismo. Los liberales son yorquinos, federalistas, y los conservadores son escoceses, en este caso, centralistas, ¿no? Entonces, básicamente todo el siglo XIX, de 1824 hasta la Revolución Mexicana, se van a dar los problemas entre estos bandos, ¿no? Muy bien, ¿cómo ves esta primera parte de historia? Pues como que sí se llega a revolver todo, pero sí, sí, algunas cosas sí me las sabía. Sí, lo que pasa es que la historia de México es que es tan grande que sí, como que te tienes que ir por partes, si no te llegas a enredar, ¿no? Si se te llega ahí como que a complicar absolutamente todo. Bueno, si quieres nos quedamos hoy en esto, ¿no? Para no hacerte más bolas y nos vemos el lunes y el lunes continuamos revisamos estos puntos, ¿no? Problemas económicos, las intervenciones de Francia y Estados Unidos, en este caso, cómo nos afectó ello y cómo llegó Benito Juárez al poder, ¿no? Eso lo vamos a ver el próximo lunes, ¿sale? Bueno, sí, está bien. Sí, sobre todo para no enredarte y de todo modo no sirve tanta información si está tan enredada y tan complicada, ¿no? Hecho, entonces te veo el lunes, igual a las 5 nos vemos. Vale, profe. Órale, descansa, ten un buen fin de semana. Igualmente, profe. Nos vemos. Bye. Bye.